Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí nuevamente y listos para sumergirse en un nuevo drama, un nuevo romance, o bueno, quizás solo una reacción que nos va a dejar con la boca abierta. Y hoy prepárense porque tenemos algo que realmente les va a encantar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de dos de las figuras más queridas y respetadas de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Kara Para Aşk, ¿se acuerdan? Bueno, pues resulta que Engin ha hecho algo que dejó a Tuba, y a nosotros, sinceramente, con una reacción que vamos a analizar hasta el último detalle. Antes de que empecemos con este chismecito jugoso, quiero recordarles que si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas, si aman los romances, los dramas y las sorpresas, entonces este es su canal. Así que no se olviden de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y por supuesto, déjenme un like si les gusta el contenido que les traigo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, dejémonos de rodeos y entremos en materia. Como saben, Engin y Tuba son dos artistas tremendamente talentosos y muy queridos por el público. Su química en Kara Para Aşk fue simplemente innegable, y aunque la serie terminó, la gente sigue hablando de ellos y fantaseando con la idea de que algún día vuelvan a trabajar juntos. Ambos han seguido caminos separados, cosechando éxitos individuales y consolidándose como figuras importantes en la industria. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? La cuestión es que Engin, siempre tan reservado y misterioso, decidió hacer algo completamente inesperado. Y ojo, no estoy hablando de un nuevo proyecto, de una nueva película, ni de un cambio de look radical. Estoy hablando de algo mucho más personal, algo que involucra directamente a Tuba y que, por supuesto, generó una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. ¿Pero de qué se trata exactamente? Bueno, prepárense porque aquí viene el chisme bueno. Resulta que Engin, aprovechando el estreno de la nueva película de Tuba, decidió enviarle un mensaje público a través de sus redes sociales. Sí, leyeron bien, un mensaje público. Y no fue un simple felicidades por tu película, no. Fue un mensaje cargado de emoción, de admiración y de un cariño palpable que dejó a todos, incluyendo a la propia Tuba, completamente sorprendidos. En el mensaje Engin destacó el talento innato de Tuba, su dedicación al arte, su profesionalismo impecable y sobre todo, su gran corazón. Habló de la suerte que tuvo de trabajar con ella en Kara Para Aşk, de lo mucho que aprendió a su lado y de lo inspirador que es verla crecer como actriz y como persona. Incluso recordó algunas anécdotas divertidas del rodaje, dejando entrever la gran amistad que existe entre ellos. Pero lo que realmente impactó a todos fue la forma en que Engin se refirió a Tuba al final del mensaje. La llamó mi querida Tuba, le deseó todo el éxito del mundo en su nueva película y le dijo que estaba muy orgulloso de ella. ¿Orgulloso? ¿Se imaginan? Un mensaje tan sincero, tan emotivo y tan inesperado, viniendo de alguien tan reservado como Engin, era simplemente impensable. Y por supuesto, la reacción de Tuba no se hizo esperar. La actriz, visiblemente emocionada, respondió al mensaje de Engin también a través de sus redes sociales. Y su respuesta, mis amores, fue aún más conmovedora. Tuba agradeció a Engin sus palabras, le dijo que lo admiraba profundamente como actor y como persona, y le confesó que su mensaje la había hecho llorar de emoción. También recordó con cariño los momentos que compartieron en Kara Para Aşk, y le dijo que siempre lo llevaría en su corazón. ¡Ay, Dios mío! ¿Pueden sentir la tensión romántica en el aire? Ok, quizás estoy exagerando un poco, pero no me pueden negar que esta situación es, por lo menos, interesante. La reacción del público, como se pueden imaginar, fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de comentarios de fans que celebraban la amistad entre Engin y Tuba, que elogiaban su talento y su humildad, y que, por supuesto, volvían a pedir a gritos que trabajaran juntos nuevamente. Muchos interpretaron este gesto como una señal de que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Algunos incluso se atrevieron a fantasear con la idea de un romance secreto, alimentando las esperanzas de aquellos que sueñan con verlos juntos en la vida real. Otros, más realistas, simplemente se alegraron de ver la buena onda que existe entre ellos y valoraron la sinceridad y el cariño que se demuestran mutuamente. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón, ¿qué significa todo esto? ¿Será que Engin y Tuba nos están dando alguna pista sobre un posible reencuentro profesional?
¿O simplemente se trata de una muestra de afecto entre dos amigos que se admiran y se respetan? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que este gesto de Engin ha revivido la llama de la esperanza en los corazones de los fans de Cara para Ask, y ha demostrado, una vez más, el gran impacto que tienen estos dos actores en el público. Y seamos sinceros, después de ver la reacción de Tuba, es difícil no ilusionarse con la idea de volver a verlos juntos en la pantalla. Personalmente creo que la relación entre Engin y Tuba es mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Son dos personas muy inteligentes, muy sensibles y muy profesionales, que han sabido construir una amistad sólida y duradera a pesar de la presión mediática y las expectativas del público. Y si algún día deciden trabajar juntos nuevamente, estoy segura de que será porque realmente quieren hacerlo y no porque se sientan obligados por las circunstancias. Mientras tanto, nos toca seguir disfrutando de su talento individual, apoyando sus proyectos y celebrando su amistad. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una nueva colaboración que nos haga vibrar como lo hizo Cara para Ask. Soñar no cuesta nada. Y bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Engin y Tuba. ¿Qué les pareció la reacción de Tuba? ¿Creen que entre ellos hay algo más que una simple amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. En resumen, hoy vimos cómo Engin Akyurek sorprendió a Tuba Büyüküstün con un mensaje público lleno de cariño y admiración, reviviendo la ilusión de los fans de Cara para Ask. Analizamos la reacción de Tuba, que fue igual de emotiva y conmovedora, y exploramos las posibles interpretaciones de este gesto. Al final, concluimos que la relación entre Engin y Tuba es compleja y que su amistad es algo valioso que debemos celebrar. Muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido conmigo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora cuéntenme, ¿cuál es su escena favorita de Cara para Ask? ¿Les gustaría que Engin y Tuba volvieran a trabajar juntos? Quiero leer todas sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco asterisco asterisco. Pero espérense que la cosa no termina aquí, ¿no, señor? Porque este pequeño gesto, este mensajito lleno de corazones y emojis, ha desencadenado una verdadera tormenta en el mundo del chisme turco. Y como su chismosa favorita, me he dedicado a investigar a fondo todo lo que se ha dicho, se ha rumorado y se ha especulado sobre este asunto. Así que agárrense que vienen curvas. Primero vamos a desglosar un poco más el mensaje de Engin. ¿Se fijaron en las palabras que usó? No fue un simple Tuba es una gran actriz, no. Fue una declaración de admiración profunda, casi como si estuviera hablando de un ser de luz. Y esa referencia a Cara para Ask. Uf. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Recordemos que esa novela fue un fenómeno mundial, y la química entre Engin y Tuba traspasó la pantalla. Eran Ömer y Elif, dos almas gemelas que luchaban contra viento y marea por su amor. Y claro, después de verlos sufrir y amarse con tanta intensidad, es inevitable que los fans quieran ver esa magia replicada en la vida real. Pero, ¿qué tan probable es que Engin y Tuba estén realmente juntos? Aquí es donde entra en juego la personalidad reservada de Engin. El hombre es un enigma. No se sabe mucho de su vida privada, es muy celoso de su intimidad y no suele dar declaraciones explosivas. De hecho, muchos lo consideran un huraño del mundo del espectáculo. Entonces, que de repente salga con este mensaje público tan emotivo, es algo que realmente llama la atención. Es como si hubiera bajado la guardia y se hubiera dejado llevar por sus sentimientos. Por otro lado, tenemos a Tuba, que si bien es más abierta que Engin, también es muy discreta en cuanto a sus relaciones personales. La actriz es una mujer elegante, sofisticada y con una belleza que deslumbra. Su respuesta al mensaje de Engin fue igual de conmovedora, pero también muy cautelosa. Agradeció sus palabras, reconoció su talento y le devolvió los halagos, pero sin dar pie a especulaciones románticas. Fue una respuesta profesional, amable y respetuosa, pero que dejó a los fans con la miel en los labios. Entonces, ¿dónde estamos?
Tenemos un actor reservado que se atreve a expresar su admiración por una actriz talentosa, y una actriz que responde con gratitud y cariño. ¿Es suficiente para encender la llama del romance? Quizás no. Pero sí es suficiente para mantener viva la esperanza de que algún día, esos dos corazones se sincronicen fuera de la pantalla. Y es que, mis queridos chismosos, la historia de Engin y Tuba es una de esas historias que nos gusta creer. Es la historia de dos personas que se conocieron en el trabajo, que conectaron a un nivel profundo y que, a pesar del tiempo y la distancia, siguen manteniendo una conexión especial. Es la historia de una amistad que podría ser algo más, o que quizás es perfecta tal como está. Pero claro, en el mundo del espectáculo, la realidad y la ficción a menudo se entrelazan. Y los fans, con su fervor y su pasión, a veces tienden a idealizar a sus ídolos y a proyectar sus propios deseos en ellos. Así que es importante mantener los pies en la tierra y recordar que Engin y Tuba son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Sin embargo, eso no significa que no podamos seguir soñando con verlos juntos nuevamente. Ya sea en una nueva serie, en una película, o incluso, ¿por qué no?, en la vida real. Al fin y al cabo, el amor es el motor del mundo, y todos tenemos derecho a soñar con encontrar a nuestra alma gemela. Y hablando de sueños, déjenme contarles algunas de las teorías más locas que he leído en las redes sociales sobre este tema. Algunos fans juran que Engin y Tuba han estado saliendo en secreto durante años y que este mensaje público es una forma sutil de confirmar su relación. Otros creen que Engin está enamorado de Tuba desde los tiempos de Cara para Ask, pero que nunca se atrevió a confesarle sus sentimientos por miedo al rechazo. Y también están los que aseguran que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar la nueva película de Tuba y generar expectación sobre un posible reencuentro en la pantalla. La verdad es que la imaginación de los fans no tiene límites. Y aunque la mayoría de estas teorías son pura fantasía, no dejan de ser entretenidas y de alimentar el debate sobre la relación entre Engin y Tuba. Pero volviendo a la realidad, lo que sí es cierto es que este pequeño gesto ha puesto a Engin y a Tuba nuevamente en el centro de atención. Sus nombres han sido trending topic en Twitter, sus fotos han inundado Instagram y sus vídeos han sido reproducidos millones de veces en YouTube. Y todo esto gracias a un simple mensaje de felicitación. Es increíble el poder que tienen las redes sociales y el impacto que pueden generar las palabras de dos personas famosas. Así que, mi gente, la moraleja de esta historia es que nunca debemos subestimar el poder del amor, la amistad y la admiración. Y que a veces un simple gesto puede significar mucho más de lo que imaginamos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero hacerles una pregunta: ¿cuál creen que será el próximo capítulo en la historia de Engin y Tuba? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Confesarán su amor? ¿O seguirán siendo solo amigos? Déjenme sus predicciones en los comentarios. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y no se olviden de seguir soñando con el amor verdadero, porque nunca se sabe cuándo la vida nos puede sorprender. Adiós.